en el capítulo 8, Mateo capítulo 8. Vamos a leer el versículo 1 al 4. Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4. ¿Ya están ahí? Voy a leer el 1, ustedes el 2 y sucesivamente todos vamos a leer el 4. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte y le seguía mucha gente, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Palabra de Dios, tomen sus asientos. El tema que vamos a desarrollar en esta hora de la tarde es la inmundicia tiene cura. La inmundicia tiene cura. Lo que apenas leímos en Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4, nos narra la historia de un hombre leproso que se acercó a Jesús para ser curado. Para los que no saben, la lepra era una de las enfermedades más temidas en los tiempos bíblicos. No solo destruía el cuerpo, la lepra no solamente destruía el cuerpo, sino que también separaba a la persona leprosa de su familia, de su comunidad y de la adoración pública. Según la ley, mis amados hermanos, según la ley, el leproso era considerado inmundo y debía vivir separado. No sé si esto les hace sonar un poquito la historia. ¿Se acuerda? Pedro estaba orando encima de un aposento, dice la Biblia. Y cuando Dios le dijo a Pedro, come esos animales. ¿Y qué dijo Pedro? No, ¿por qué? Son inmundos. ¿Y qué le dijo Dios? No llamas inmundo lo que es santificado. ¿Y a qué se refería Dios de eso? De nosotros. De nosotros. ¿Éramos qué? Inmundos. He aquí, esta historia de este leproso representa a ti y a mí. Un inmundo llega a Jesús. La lepra en la Biblia, hermano, es una imagen del pecado del ser humano. Así como la lepra contamina el cuerpo, el pecado contamina el corazón. Pero el mensaje de este pasaje es glorioso, hermano, es glorioso. La inmundicia tiene cura. ¿Y esa cura se encuentra en quién? En Cristo Jesús. Número 1, los que están llevando nota. Creo que nuestra iglesia evangélica centroamericana tiene esa costumbre de que los hermanos traen su lápiz y cuaderno y escriben los puntos. Y el que casi se está durmiendo, le voy a preguntar cuál es el punto que estamos. ¿Estamos aquí? Ok. Número 1. La inmundicia nos separa. La inmundicia nos separa. Es decir, la lepra nos separa. Nos aísla. Nos pone en una esquina donde nadie te puede tocar, donde nadie te puede ver.
En el versículo 1 al 2 podemos leerlo. Cuando descendió Jesús del monte y le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Según la ley de Dios, los leprosos debían mantenerse alejados de los demás. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley de Dios. Vayan conmigo en Levítico. Allí dice en Levítico, en el Levítico capítulo 13, dejen un marcador allí porque vamos a estar regresando en Mateo, dejen un marcador y vayamos en Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico capítulo 13, en el versículo 46, vamos a leer el 45 para entenderlo. Fíjate qué dice la ley acerca del leproso en el Levítico capítulo 13, versículo 45 y 46. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado, pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Wow. Apenas me di cuenta de una palabra que no percaté cuando estuve haciendo el bosquejo. Dice: y embozado pregonará inmundo, inmundo. Wow. Así era la ley. La lepra producía exclusión, o sea, te excluían de todo. No te permitían ni estar donde están los demás. Vergüenza y soledad es lo que está para el leproso, el inmundo. De igual manera, hermanos, el pecado separa al ser humano de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice su palabra en Isaías 59:2. Toda persona, hermanos, sin Cristo, toda persona sin Cristo se encuentra espiritualmente inmunda, separada de Dios. ¿Usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal? Te hago la pregunta, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo sabe? Hay muchos de nosotros pensamos que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón solamente por creer que hubo Jesucristo. Pero usted ha hecho lo que dice Romanos 8:10, que con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Usted ha dicho: acepto a Jesucristo como mi Salvador personal, con todas mis fuerzas, con toda mi mente y con todo mi corazón. Estoy consciente de lo que estoy haciendo. ¿Lo ha hecho usted eso? Así que toda persona sin Cristo se encuentra espiritualmente inmunda. Y hay tantos hoy que se han engañado. Se hacen llamar cristianos, pero no son cristianos. ¿Se acuerdan qué dice Jesús? No todo el que me dice Señor, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos en aquel día me dirán: pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué va a decir Jesús? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Se autoengañaron. Estaban sinceramente que tenían a Cristo, pero al último no tenían a Cristo. Así que, ¿cómo está tu relación con Cristo? ¿Es genuino? ¿Vives de Él, para Él, con Él los 7 días de la semana? ¿O solamente los días domingos? ¿O los días miércoles cuando tenemos servicio? Porque cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23. Muchos intentan ocultar su condición espiritual, pero delante de Dios todos necesitamos limpieza. El primer paso hacia la restauración es reconocer nuestra necesidad, como este leproso que se postró ante Jesús. Así debemos venir y postrar ante Él. Número 2. ¿Cuál fue el punto 1, hermanos? El número 2, escríbenlo. La fe reconoce el poder de Cristo. La fe reconoce el poder de Cristo. En el versículo 2, vayamos otra vez en Mateo, capítulo 8. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Wow. Escucha estas palabras de este leproso, hermano, de este inmundo. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Este hombre, hermanos, escuchen. Leyeron lo que dice Levítico, ¿verdad? ¿Cómo era? ¿Dónde moraba? Fuera del campamento. Solo, sin compañía, sin nadie que se le acercara. Estaba solo, abandonado, en su soledad. Nadie podía tocarle, nadie podía acercarle, nadie le podía hablar. Pero aquí viene y le dice al Señor: Señor, si quieres, no te obligo porque soy inmundo. Nadie me ha tocado, nadie me ha limpiado, nadie se ha preocupado por mí. Si quieres solamente, si quieres, porque todos estos tiempos he estado en la esquina por la inmundicia que me afecta. Si quieres, ¿qué dice? Puedes limpiarme. Si te toca el corazón, si tienes misericordia en mí, puedes. Este hombre no dudó del poder de Jesús. Su única pregunta era acercar a Jesús. Si quiere Jesús, es todo. La actitud de él, hermano, no buscó ayuda en otro lugar, sino vino a Jesús. Y Jesús dice en este momento: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos los que ustedes que se han sentido agobiados por el pecado, por la maldad, los que ustedes han sido puesto en la esquina, que nadie se les acerca, vengan. No les voy a echar afuera. Este leproso, su actitud se postró ante Jesús.
El leproso reconoció la autoridad y señorío de Jesús. Eso es lo que deberíamos hacer. Reconocer la autoridad de Jesús. Que nuestra lepra, que nuestro pecado, solamente Jesús puede quitarlo, cambiarlo. Pero lo tenemos que hacer con esta actitud de este leproso. Venir ante Jesús y reconocer la autoridad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:6, ¿qué dice? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Si tan solo reconocieras que tu lepra puede ser limpiada por Jesús, ven a Él. Ven a Él. Y la otra actitud de este leproso, él confió en Jesús. Dice, ¿puedes limpiarme? ¿Qué quiere decir eso? Tú sí puedes ayudarme. No como los que me tiraron del pueblo, que me dejaron solos allí, vagabundo, con vestidos rasgados, con cabeza descubierta. ¿Saben qué significa la cabeza descubierta, hermano? ¿No? Rapado. ¿Pero por qué lo rapan? Está leproso. ¿Y para qué siente el calor? ¿Tanta maldad? La fe bíblica, hermano, descansa en el poder de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. No vayas a pensar que tu pecado no tiene perdón. Sí, hermano. No hay pecado tan grande o pecado tan pequeño que no puede ser perdonados. Pueden ser perdonados. La verdadera fe, hermano, no se basa en nuestras obras, en nuestros méritos, en lo que decimos o en lo que hacemos, sino en la capacidad y misericordia de Cristo. Usted no puede cambiar nada. Usted no puede limpiar su lepra. Solamente Él puede limpiarlo. Y aquí el punto número 3. ¿Cuál fue el punto número 2, hermano? Y el número 3, Cristo toca al inmundo. Cristo toca al inmundo. Número 3, Cristo toca al inmundo. Jesús, dice ahí, hermano, en el 3, Jesús extendió la mano y le tocó. Hasta ahí nomás. Jesús extendió la mano y le tocó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no dice Jesús lo sanó y lo tocó? ¿Por qué lo tocó si todavía estaba inmundo? Todavía no estaba sanado. Esto es sorprendente. La ley prohíbe el contacto con los inmundos porque la impureza se transmite. Puede pasar, pero cuando Jesús tocó al leproso sucedió algo extraordinario. La inmundicia no pasa a Cristo, sino la santidad de Cristo pasa al hombre. Por eso dice en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Jesús no evitó a los pecadores. Él no dijo, tú eres inmundo, tú eres pecador, no te acerques conmigo. ¿Se acuerdan que los escribas, los fariseos, se burlaban de Jesús? Mira, este es amigo de pecadores. Come con los inmundos, come con los pecadores. ¿Cómo es posible?
Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y salvar a los sanos, sino Él vino a buscar a los que se habían perdido, ¿sabe? ¿Sí? Mis amados hermanos, Jesús no te echa fuera. Hay algo muy importante aquí que vemos en esto, donde dice Jesús le tocó. Hay algo muy importante ahí, hermano. Aún siendo inmundo, Jesús lo aceptó tal como era. No sé si usted entiende esto. Esto se cumple lo que dice Efesios capítulo 2. Vayan ahí conmigo, Efesios capítulo 2. Dejamos nuestro marcador aquí en Mateo. Efesios capítulo 2. En el versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Están ahí? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo. Él tocó a este leproso sin haberle sanado. Él lo aceptó tal como era. Él dijo, no importa cómo eres. No importa si eres inmundo o si eres el desecho del mundo. No importa si la gente te ha puesto en la esquina. No importa. Él nomás, vente. Así como tal, Él vio el mundo. Él no le importó que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él murió en la cruz del Calvario estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Él murió por nosotros. Si regresamos, el punto número 4, regresamos en Mateo. Mateo capítulo 8. Punto número 4. Cristo tiene voluntad de limpiar. Número 4. Cristo tiene voluntad de limpiar. Mira, hermanos, qué hermoso mensaje. Con tres palabras, contestó Jesús. Jesús extendió la mano y le tocó, no importando su lepra. Jesús no le tuvo miedo a la inmundicia. Él no le tuvo miedo, aunque siendo humano, Él dice, no me vaya a contaminar, mejor le digo, sí quiero ser limpio. No, vino y le tocó, vente. Quiero ser limpio. Así nomás. Quiero ser limpio. Es un mensaje poderoso. No soy como los demás. No soy como aquellos religiosos, fariseos, escribas, que se creen intachables, intocables. No, soy diferente. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. I am totally different, soy totalmente diferente. Jesús es diferente. Jesús no solo tiene poder, también tiene compasión, hermanos. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. La respuesta de Cristo hacia este leproso revela lo que realmente es Dios. Dios es amor. Dios es amor, hermano. No importa cuánto has caído, cuánto pecado has cometido, aún Él es paciente
y te espera con los brazos abiertos. Al que a mí viene, no le echo afuera. Eso es lo que dijo Jesús. El Evangelio proclama que Dios está dispuesto a perdonar. ¿Sí? Él está dispuesto a perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso es lo que dice en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Muchos creen que Dios puede salvar, sí, pero dudan si quiere salvarlos a ellos. Hay muchas personas en este momento que piensan que creo que el Señor no me puede perdonar. He hecho tantos pecados. Soy peor que este leproso. No, hermanos. Este pasaje responde claramente. Cristo está dispuesto a limpiar al que viene a Él. Él está dispuesto a limpiar. Ven. No te detienes. Reconoce tu necesidad. Número 5. La limpieza de Cristo es inmediata y completa. Escuchen esto. La limpieza de Cristo es inmediata y completa. Eso es lo que dice el versículo 3 en Mateo 8:3. Después que Jesús dijo, quiero ser limpio. ¿Y qué dice al terminar? Y al instante su lepra desapareció. It's gone. Se fue. Se quitó. No fue un proceso gradual. No fue como la medicina que estoy tomando en este momento. Poco a poco me está ayudando. Poco a poco. No. La limpieza de Cristo es inmediata y completa. El poder de Cristo produjo una transformación completa en este hombre. Así ocurre con la salvación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron de inmediato, instante. Más instante que la sopa Maruchan. Rápido. No tienes que esperar 3 minutos. En este momento, si usted decide y viene a los pies de Cristo y usted se postra delante de Él y le diga, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Él lo hace al instante. Porque la sangre de Cristo limpia completamente, hermanos. Escuchen esto. ¿Este leproso fue curado? Sí, dice la Biblia, inmediatamente. La inmundicia se desapareció. Fue quitada de él. Lo que el pecado destruyó durante años, Cristo puede restaurarlo por su gracia en cuestión de segundo. ¿Qué debo hacer para ser limpiado? Reconoce tu necesidad. ¿Qué debo hacer para ser perdonado? Reconoce tu necesidad. Porque no hay nadie que diga que no tengo pecado. Eso es lo que dice en Juan. Vayan conmigo en Primera de Juan. Primera de Juan. En el capítulo 1. En el versículo 10. ¿Están ahí?
Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Ven? Así que usted en este momento, hoy, en esta hora, mientras usted está escuchando esta predicación, usted puede hacer la decisión de ser como este leproso y decir, reconozco mi necesidad. Reconozco que necesito ser limpiado. Vengo a tus pies. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué te va a contestar el Señor? Sí, quiero. Sé limpio. Así de instante. Punto 6. Punto 6. El limpio debe dar testimonio. El limpio debe dar testimonio. Este es el problema. Con esto vamos a concluir en esta hora. Este es el grave problema. En el versículo 4 de Mateo 8:4. Con esto vamos a concluir hoy. Punto número 6. El limpio debe dar testimonio. 4 dice. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Hay mucho que aprender aquí, hermano. Podemos pasar otra hora más acá si aprenderíamos esto. Pero hay algo muy importante, hermanos, que ustedes quiero que captan conmigo. El limpio, el que fue limpiado de su lepra, debe dar testimonio. No lo digo yo, la palabra de Dios. Ve, muéstrate al sacerdote para testimonio a ellos. Jesús envió al hombre para que su transformación fuera visible y confirmada. La salvación auténtica siempre produce testimonio. Hoy en día el problema, hermanos, hermanas, jóvenes y señoritas, solamente nos gusta ser limpiado, pero dar testimonio de que somos limpios nos cuesta. Acepto a Jesucristo como mi Salvador personal con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Pero me quedo sentado en las bancas y sin dar testimonio. Sin predicar el Evangelio. Sin hablar de Dios, sin hablar de Cristo. Pero voy a entrar al cielo. No. El que ha recibido su limpieza debe dar testimonio del Evangelio. Debe proclamar el Evangelio que Cristo aún está salvando, que Cristo aún está limpiando, que aún Él está trabajando en este tiempo. ¿Cuántos de ustedes están limpios de sus lepras? ¿Nadie dice amén? Quiere decir que todavía tenemos lepra. ¿Estamos limpios de nuestra lepra o no? ¿Cuántos de ustedes están limpios en esta hora? Amén. ¿Y cuántos de ustedes están dando testimonio? Y tampoco hay amén. ¿En qué camino estamos? ¿En el camino como el freeway o en el camino pequeño? El que está en el camino pequeño debe dar testimonio. Pregúntate, hermano, hermana, señorita, joven. Hace 3 años prediqué
que si nosotros habláramos de Cristo a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a nuestros paisanos, esta iglesia se llenaría, no estaría vacía. Así que el número 6, el limpio debe dar testimonio que sí realmente Cristo sana. Cristo salva. Quien ha sido limpiado por Cristo debe vivir de manera que otros puedan ver la obra de Dios en su vida. Si no, de embalde pensamos que estamos limpios. Aún todavía necesitamos ser como este leproso. Venir y postrarnos a los pies de Cristo y pedirle perdón a Él. Y que Él nos limpie de nuestros pecados. Y Él es justo para perdonar nuestros pecados. Si confesamos que tenemos pecado, Él nos perdona. Conclusión. El leproso, hermanos, representa a toda la humanidad pecadora. Estaba inmundo, estaba separado, no podía limpiarse a sí mismo. Necesitaba un Salvador, pero encontró a Jesús. La buena noticia del Evangelio es que la inmundicia tiene cura. Oh, sí tiene cura. Cristo tiene poder para limpiar, voluntad para perdonar y gracia para restaurar completamente todo aquel que viene a Él. Él no le echa afuera. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si hoy, amado hermano, oyente, si hoy reconoces tu necesidad espiritual, acércate a Cristo como aquel leproso, con humildad y fe. Dile, Señor, si quieres, puedes limpiarme, porque he estado solo, abandonado, sin Dios y sin esperanza, y sin tener en quien confiar. Y la respuesta de Cristo sigue siendo, quiero, sé limpio. Y al instante serás perdonado. Palabra de Dios. Oremos.